Buenos días, mi iglesia. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Que la paz de nuestro Dios y la presencia del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Les traigo muchos saludos de la iglesia allá en Florida, la conferencia de mi iglesia, la iglesia de Brandon, el pastor Cecilio Pérez. Todos los hermanos me dijeron, mándenmele un cariñoso abrazo a los hermanos de la iglesia de Maracaibo. Así que se lo estoy dando. Ahorita se lo voy a dar ahí de verdad, físicamente. ¿Están preparados para una aventura bíblica en esta mañana? Déjenme decirles algo que siempre digo donde voy a predicar por primera vez. Yo no vengo a predicar como adventista del séptimo día. Y yo sé que Hugo está con las orejas, ¿cómo? Pero me dijeron que tú eres adventista. Gracias, brother. Bueno, sí, yo voy y visito la iglesia adventista, me congrego en la iglesia adventista, soy adventista del séptimo día, pero el mensaje que Dios nos ha mandado a predicar no es solamente para los adventistas del séptimo día, es para todo aquel que escuche la palabra de Dios. Por eso vengo a predicarle como ciudadano del reino de Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de los principios del reino. Pero debo advertirles algo, así que prepárense. Yo sé que algunas cosas que voy a decir, tal vez a algunos le va a molestar un poco. Si lo molesta para acercarse más a Dios, pues moléstese. Si es para acercarse más a Dios. Y algunas cosas que vamos a decir, tal vez a otros le va a parecer como, no, a mí nunca me habían enseñado eso. Yo no voy a predicar nada nuevo en esta mañana. Todo lo que voy a enseñar está en la palabra de Dios y lo enseña nuestra iglesia a un nivel organizacional. Ahora les advierto algo. ¿Están preparados? Yo voy a comenzar con una pregunta y voy a terminar con la misma pregunta. ¿Cuántas personas de las que están aquí tienen el deseo de realmente ser ciudadanos del reino de Dios? Déjenme ver la mano. ¿Ustedes están seguros? Ok. Pues si ustedes están tan seguros, inclinemos el rostro para tener una oración. Nuestro Padre y nuestro Rey, vamos a estudiar la constitución del reino de los cielos. En este momento queremos pedirte que la presencia del gobernador, el Espíritu Santo, esté con nosotros. Háblanos a nuestros corazones, Señor, y permítenos entender el deseo de hacer tu voluntad. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero que busquen en sus Biblias, si lo ven aquí en la pantalla, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. La palabra de Dios nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Déjenme decirles algo interesante que yo aprendí acerca de esta palabra. En el original, la palabra arrepentimiento no significa cambiar nuestra manera de ser, cambiar lo que nosotros hacemos. Lo que significa es cambiar nuestra forma de pensar. La mejor forma que yo tengo para explicar esto es, yo recuerdo, aunque soy originalmente de República Dominicana, tengo ya unos 18 años viviendo en Estados Unidos, pero yo llegué a la ciudad de Boston, Massachusetts, y cuando llegué allí a la iglesia, una iglesia bien pequeña, mucho más pequeña que esta, recuerdo una hermana que se acercó, ya unas cuantas semanas que yo tenía visitando la iglesia, y yo notaba que la hermana iba a veces los sábados, no iba a veces los sábados, iba a veces un domingo, no iba un domingo, a veces los cultos, era muy esporádica. Y un sábado después del culto ella se acercó a mí y me dijo, hermano regalado, déjeme preguntarle, quiero confesarle algo. Y yo le dije, hermana, mire, a mí no me confiese nada, yo no soy sacerdote, si usted quiere decirme algo, dígame. Entre usted y yo no quedamos. Y esta hermana estaba preocupadísima, yo pensaba que ella había cometido un crimen o algo, porque estaba nerviosa, no me lo quería decir. Yo, con confianza, vamos a orar, ¿qué le pasa? Y me dijo, mire hermano, yo he hablado con el pastor, con los ancianos, no me da deseo ni de venir a la iglesia. Y yo pensando, ¿pero qué hizo esta hermana? ¿Y qué le pasa? Dígame. Es que mire, a mí me encanta el café. Yo, ¿qué le qué?
el café. Yo paso por lugares y yo huelo y no puedo, me gusta. Y por eso usted está así. Es que le hablo con el anciano y me dice, hermana, la reprendo, deje eso. El pastor me dice lo mismo y yo no me siento con deseo de venir a la iglesia ya. Yo pues mire, vamos a hacer una cosa. Usted le gusta mucho, ay, que me encanta. Pues sígaselo bebiendo. Pero no deje de venirme a la iglesia por eso. Déjeme hacer una pregunta. ¿Usted ha orado por ese problema? Un montón de veces. Y déjeme decirle, mi querido, yo creo en oración. Cuando ella me dijo un montón de veces, yo dije, wow, pero ¿qué usted le dice al Señor? Yo digo, Señor, yo no quiero beber café. Yo, pues usted es una hipócrita. Usted no me acabó de decir que a usted le encanta el café. Y se me quedó viendo como con unos ojos de... Yo, mire, ya sé cuál es el problema, vamos a hacer algo. Usted tiene que serle sincera a Dios. ¿Cómo usted le va a decir a Dios, yo no quiero beber café cuando usted la derrite hasta el olor del café? Séale sincera a Dios, dígale, Señor, a mí me gusta el café, me encanta, yo no lo puedo dejar. Si tú no haces algo en mí, yo voy a seguir bebiendo café. ¿Está bien? Está bien. Así que sígase bebiendo su cafecito y venga para acá. ¿Está bien? Pues miren, mis queridos, pasaron como 2 meses y volví a ver a la hermana por la iglesia. Me llamó, hermano. Y dígame, ¿qué pasa? ¿Cómo va todo? Mire, usted no sabe lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Ya hasta el olor del café me da náusea. Ahora yo le pregunto a ustedes, mis queridos, ¿quién puede hacer algo así en una persona? En la Biblia yo no encuentro en ningún lugar que Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de ser. Dios nos dice, dame, hijo mío, tu mente. Porque lo que nosotros hacemos es un resultado de lo que nosotros pensamos. Somos un resultado de nuestros pensamientos. Ahora, yo quiero que ustedes se pongan a pensar un poquito, porque lo que les voy a decir esta mañana, a veces cuando las personas nacen en países donde el sistema de gobierno no es bajo un reino, tenemos la tendencia a veces a no entender plenamente lo que Dios quiere decirnos. ¿Saben ustedes que Dios decidió formar el gobierno universal, el gobierno aquí en la tierra, dice la palabra de Dios, a través de un reino? A veces leemos esta palabra, este concepto, y no entendemos claramente lo que significa reino. El reino es un sistema de gobierno. Ahora, en el mundo hay muchos sistemas de gobierno, y a veces en iglesias cristianas se enseña que Dios es un Dios democrático. ¿Ustedes han escuchado eso? Dios es democrático. Yo no he encontrado esa palabra en la Biblia, ni siquiera. Esa palabra no existe en las Escrituras. Si Dios fuera un Dios democrático, déjame hacerle una pregunta. En una democracia, ¿quién es que elige a los líderes? ¿Quién? El pueblo. ¿Ustedes se imaginan que el gobierno de Dios fuera un gobierno democrático? Ya Él no fuera Dios. Porque de los 7,000 millones de habitantes que existen, solamente hay 2,000 millones de creyentes cristianos. El resto o creen otra cosa o no creen nada. Así que si es por la mayoría, ya Dios no estuviera allí, no fuera Dios. Pero qué bueno que Dios no tiene un gobierno democrático, ni tampoco un gobierno socialista, ni un gobierno comunista. No. El gobierno divino es un gobierno de reino. El reino es un sistema de gobierno. Es más, déjenme decirle algo interesante que yo quiero que ustedes se aprendan en esta mañana. ¿Saben ustedes cuál es el enemigo más grande que tiene el reino de Dios? El enemigo más grande que tiene el reino de Dios se llama la religión. ¿La qué? No sé cómo, pero yo no veo ánimo aquí. ¿La qué? Ahora sí, amén.
Ahora usted dirá, pero ¿y por qué? Escúcheme bien lo que voy a decirle, mi querido. Me gustó cómo el hermano estaba dando la lección esta mañana. Sabrosa, rica. Ninguna iglesia, ninguna denominación, ninguna religión puede salvar a ninguna persona. Voy a repetir esto porque esto es muy importante. Ninguna iglesia puede salvar a una persona. Solamente la sangre de Cristo nos salva. Ahora, ¿y por qué tanto afán de hacer que las personas se conviertan a nuestra denominación? Ahora, escúcheme bien. La religión nos ha enseñado a tratarnos diferentes simplemente por la creencia que tenemos. La religión nos ha enseñado como a vernos como a partidos políticos. No, si tú no eres de aquí, tú eres de allá, pues yo no te voy. Hay personas que son, por ejemplo, no se me pongan celosos, pero mis hermanos cristianos favoritos, o sea, lo que a mí más me encanta estudiar la Biblia con ellos, son mis hermanos testigos de Jehová. Pues son mis hermanos, ellos son cristianos o no. Pero yo conozco personas que cuando, no sé aquí en Venezuela cómo es, pero allá en Estados Unidos y en República Dominicana, cuando ellos van y tocan la puerta, las personas miran, otros si no tienen esto para mirar, abren la puerta y dicen, estoy ocupado, gracias, no. O dicen, no, yo soy adventista, brum, le cierran la puerta. Mi querido, ¿a usted le gustaría que hicieran eso con usted? Tal vez es la última oportunidad que tienen esos hermanos de escuchar la verdad. Bueno, a mí no me dijeron a qué hora terminar, Hugo, así que, y yo no veo reloj por ahí. Déjeme contarle una experiencia rapidita para la gloria del Señor. Cuando yo llegué de República Dominicana a Boston, todos mis tíos allá son o eran testigos de Jehová, todos. Y cuando yo llegué, me fueron a buscar al aeropuerto y me esperaron con una comida, miren, sabrosa. Y todo era un amor. Ese día yo dije, wow, llegué bien. Y fuimos a la casa y me mostraron el cuarto donde me iba a quedar, todo. Llegó la noche, me bañé, me puse la pijama para dormir y me llamaron. Y me sentaron allí en el mueble, siéntate allí, ve. Y yo, ajá, y ellos estaban frente a mí. Y yo, ¿qué vamos a hacer ahora? Me pasaron una hoja. Mira, queremos que firmes esto. Yo, parece que me van a hacer como heredero de algo, dije yo. Ok, y cuando la estaba leyendo allí, decían, bueno, como yo me iba a quedar con ellos a vivir allí, yo tenía que firmar esa carta por si me pasaba algún accidente y tenía que necesitar sangre, yo no podía aceptar la sangre. Pero yo estaba pensando en mi cabeza, ¿pero qué si yo tengo un accidente y yo necesito sangre? Yo quiero sangre. Yo quisiera que me den sangre. Y yo estaba leyendo, bueno, y lo estaba mirando a ellos como serio así. Y toda la alegría, toda la comida y todas las cosas buenas se fueron. Y yo les dije, miren, yo les voy a firmar esta carta si ustedes me contestan una pregunta. ¿Está bien? Dijeron, pues claro, no hay problema. Les hice la pregunta y yo me quedé allí esperando. Y ellos buscaron las escrituras y comenzaron a buscar. Y yo puse la carta allí y dije, ok. Pasaron 15, 20 minutos. Y yo dije, miren, vamos a hacer una cosa. Cuando ustedes me contesten la pregunta, yo firmo la carta. ¿Está bien? Ya es un poquito tarde, así que vamos a dormirnos. Ustedes tienen todo el tiempo que ustedes quieran, yo no tengo prisa. Dijeron, pues está bien. Así que mientras ellos no me contestaban la pregunta, yo estaba viviendo allí tranquilo y en paz. A las 2 semanas, yo estaba estudiando y estaba trabajando y llegaba tarde a la casa. Así cuando llegué, eran casi como las 10:30 de la noche. Y yo oigo el timbre de la casa que suena a esa hora. Yo tenía solamente 2 semanas en Estados Unidos, a mí casi nadie me conocía. Mi tía sube a buscarme y dice, Ray, te buscan. Y yo, ¿a mí? ¿Y quién me busca? Es el anciano de circuito de nuestra congregación. Wow.
Los testigos de Jehová no tienen pastores, tienen ancianos. Y un anciano de circuito es como si fuera el pastor que está encargado de varias congregaciones, varios salones. O sea que era una persona importante, buscándome a mí casi a las 11 de la noche. Yo estaba en pijama ya, así que como me estaba buscando un ciudadano del reino, yo tenía que ir como ciudadano del reino, así que me puse mi saco, mi corbata, todo. Cuando yo bajé se asombraron porque pensaban que yo iba a bajar en pijama. No. Así que este ciudadano me vio, ¿cómo está un americano? How you doing? Very good, thank you. Me dice él, ¿saben? Pasé por aquí porque me dicen que tienes dudas de las Escrituras. Y yo bajé porque pensaba que usted era el que tenía la duda. Y me dice, no, vengo aquí para aclarar. Yo, déjeme hacerle una pregunta, un momentito. Usted es anciano de circuito, ¿verdad? Yo, sí. Wow, o sea que usted es una persona importante. Sí. ¿Cuántos salones del reino tiene usted a su cargo? Como 5. Wow. Pero hay muchos hermanos allí en las congregaciones de usted. Sí. O sea que usted es una persona que la busca mucho ellos, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, usted conoce las lenguas, me imagino, originales de las Escrituras, hebreo y griego. Y me dice, bueno, no exactamente, no. Y yo le dije, bueno, mire, cuando usted aprenda hebreo y griego, venga y hable conmigo. Y me fui. Déjeme decirle por qué yo hice esto. Yo sé que muchos en su cabeza están preguntando, ¿y cuál fue la pregunta que yo les hice a mis tíos? Yo no sé si yo voy a volver a predicar aquí otra vez, pero venga esta tarde, si usted la quiere escuchar. Ahora escúcheme bien. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Desde ese día, mis tíos no me hablaron. Desde ese día me cocinaban carne de cerdo todos los días, porque sabían que yo no comía carne de cerdo, no como carne de cerdo. No me sacaron de la casa porque yo era familia de ellos. Y se iban a buscar problemas con mis padres. Pero eventualmente yo tuve que irme. Como a las 3 semanas después que yo me fui, antes de yo irme, ese anciano me llamó. Y después que él me llamó, él me dijo, yo quiero hablar contigo, pero no en la casa de tus tíos. Quiero que hablemos solos. Y yo, no hay problema. ¿Dónde nos juntamos? Vamos a juntarnos en un parque. Pues está bien. Mis queridos, cuando fuimos allí al parque, él me dijo, yo solamente quiero que tú me respondas la pregunta que tú le hiciste a ellos. Mis queridos, miren, yo he visto pocos hombres llorar. Y cuando este hombre entendió por qué Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Jehová de los cielos, nuestro Rey. No, allí estamos. Cuando usted ve a alguien llorar, usted se pega. Allí estamos llorando los dos. Y ver cómo este hombre me dijo algo que solamente lo he experimentado en 3 ocasiones. Y fue allí en Boston. Él me dio la oportunidad de predicar en un salón del reino. Me dijo, tú puedes ir a hablar sobre esto, sobre eso, el jueves allá en el salón. Y yo le dije, acuérdese que soy adventista. No hay problema, tú vas a hablar de esto. Yo, está bien. Mi querido, para hacer la historia corta, después de unos 4 meses solamente me permitieron predicar 3 veces en el salón. Ya no me dejan entrar en ningún salón. Pero de allí, más de 40 testigos de Jehová hoy día son verdaderos ciudadanos del reino, congregándose en la iglesia adventista del 7º día, para la gloria de Dios. Así que, ¿cómo les voy a cerrar la puerta porque sean testigos de Jehová? Metodistas, evangélicos, pentecostales, son mis hermanos en Cristo. Esto de la iglesia, esto no es por una congregación. Tenemos que aprender a vernos más allá de lo que nos han dicho que somos. Más que miembros de una iglesia, somos ciudadanos de un reino. Y ese reino no es la iglesia,
ese reino. Vamos a ver esta mañana lo que es ese reino de Dios, pero la religión nos ha enseñado a prepararnos para irnos al cielo, cuando el reino de Dios nos enseña a dominar la tierra. Yo le pregunto una cosa, mis queridos, esta iglesia está en esta vecindad, se le llama así, vecindad, territorio, barrio, comunidad. Y yo pregunto, ¿está haciendo la iglesia de Maracaibo alguna presencia comunitaria en las personas de los alrededores? ¿O solamente estamos aquí para venir los días de culto, llenarnos, decir amén, gloria a Dios, e irnos a nuestra casa? Si la iglesia existe en este lugar, es para impactar a las personas que viven en este lugar. Si no estamos viviendo y haciendo esto, ¿para qué estamos aquí? La religión nos enseña que debemos y nos vamos al cielo, pero el reino de Dios nos enseña que es aquí en la tierra. ¿Saben ustedes si hay algo que los testigos de Jehová están claros? Es que nosotros no vamos a vivir en el cielo. ¿Ustedes sabían eso? Yo sé, pero los adventistas lo saben. Si nosotros vamos a ir al cielo por unas vacaciones, 1000 años, vamos a ir al headquarter allá, pero no nos vamos a quedar allá. Nosotros vamos a volver para acá, a la tierra ¿qué? Nueva. La religión nos enseña que es allá que vamos a vivir. El reino de Dios nos enseña que es donde vamos a vivir, aquí en la tierra. La religión nos enseña que tenemos que tratar de alcanzar a Dios, cuando el reino de Dios nos enseña que es Dios que siempre está tratando de alcanzar al hombre. La religión quiere que escapemos de la tierra. El reino impacta, influencia y cambia la tierra. La religión busca llevar la tierra al cielo. El reino de Dios busca traer el reino a la tierra. Ahora, hermanos, hay una cita que quiero leerle aquí a ustedes. Gradualmente los cristianos pierden su identidad adoptando creencias y prácticas paganas. De muchas maneras, la evolución de la iglesia cristiana de su pureza a la apostasía se puede rastrear por el estilo de vida de sus miembros. ¿Y cuál es la razón por la que se puede rastrear por el estilo de vida? Lo que nosotros creemos determina lo que nosotros ¿qué? Grábese eso. Lo que usted cree va a determinar la forma como usted vive. Es muy importante entonces que nosotros tengamos en cuenta que nosotros creemos. ¿Qué nos ha enseñado la palabra de Dios en cuanto al reino de Dios? ¿Sabían ustedes que cuando Jesús vino aquí, todo lo que enseñó estuvo centrado en el reino de Dios? Por ejemplo, en Mateo 4:17 ya lo leímos: arrepentíos porque el reino de los cielos ¿sea qué? Se ha acercado. Déjenme decirles algo como paréntesis aquí, sabroso. Agárrese, chúpeselo. La palabra es sabrosa. Cuando usted la entiende, usted encuentra sabrosura en ella. Un reino no tiene un presidente, sino que tiene un ¿qué? Un rey. Y un rey y un presidente son las dos figuras más opuestas que existen. A veces nosotros tenemos la tendencia a comparar a Dios con un presidente. Y Dios no es un presidente, es un rey. Por ejemplo, a un presidente lo eligen, a un rey nadie lo elige. Un rey está allí, y eso viene ¿por qué? Por sangre. Mire qué sabroso esto. ¿Por qué Dios tiene un reino entonces? Hay otra cosa que sucede protocolarmente con los reinos. Cuando un presidente, por ejemplo, va a visitar a un país, sucede algo que se llama un protocolo, y es que ¿quién debe ir a recibir a ese presidente? El presidente de esa nación donde él llegó. Cuando un rey va a visitar una tierra, una nación, un país, hay dos cosas que deben pasar. Primero, el rey, antes de llegar a ese lugar, el rey comisiona personas
que generalmente son de su familia, son familiares del rey. Y estas personas, él las manda con anticipación al lugar donde él va a ir a visitar. ¿Por qué? Estas personas se le llama heraldos, que son los comisionados por el rey para llegar a un lugar antes de que el rey llegue. Y estos tienen una misión. Los heraldos van a chequear el lugar donde el rey va a ir. Segundo, los heraldos van a ir a hablar con las personas que viven en ese lugar para hablarles acerca de cómo es el rey, de lo bueno que es el rey, de lo maravilloso que es el rey, y que el rey viene a visitar ese lugar para que todos se preparen para recibirlo. ¿Estoy siendo claro? Esos son los heraldos. Ahora, vamos a ver si Jesús realmente es el rey. Cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra, el rey iba a venir de una nación a otra nación, ¿sí o no? ¿Hubo algún heraldo antes que él? Pero ustedes se saben el tema. Yo pregunto, ¿era familia del rey? ¿Y qué predicaba Juan el Bautista? ¡Hey, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado! Lo mismo que el rey enseñó. No, pero usted no se emociona. Mi querido, déjeme decirle algo interesante. ¿Sabían ustedes que el rey va a venir otra vez? Y yo pregunto, ¿y dónde están los heraldos que deben anunciar al mundo que Él viene, que Él es bueno, que Él es grande, que Él es maravilloso? Esto no es algo de la iglesia adventista, esto es algo del evangelio del reino. El rey viene y antes de que Él venga deben haber heraldos que anuncien que el rey viene. Ahora, si ustedes toman la palabra de Dios, ustedes van a encontrar cientos de pasajes acerca del reino de Dios. Mateo 4:23 dice que Jesús recorría todas las sinagogas. ¿Y qué predicaba? El evangelio del reino. Mateo 5:3-5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que. Y miren qué interesante, versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán el cielo por heredad. Dice aquí, ¿qué van a recibir por heredad? ¿Y por qué la religión enseña que el cielo? Mis queridos, Satanás no es el enemigo más grande del evangelio del reino. El enemigo más grande se llama la religión. Dios no vino aquí a formar ninguna religión. Dios vino a predicar el evangelio del reino. Dios quiere que nosotros, más que miembros de una iglesia, aprendamos a vivir como ciudadanos del reino. Ahora, hay tantos versículos. Si tal vez esta tarde o mañana tengamos tiempo, le voy a explicar un poquito más acerca de esto. En la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice la oración? Llévanos a tu reino. ¿Qué? Venga tu reino. Aún en la oración modelo se nos enseña que es siempre Dios viniendo hacia nosotros, Dios trayendo el reino hacia nosotros. Este versículo es sabroso. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué va a pasar con lo demás? No, yo no puedo detenerme allí, porque si me detengo allí no me voy hoy. Mateo 17 dice: yendo, predicad el reino de los cielos. Mateo 12:28, el espíritu de los demonios es echado cuando entendemos claramente el reino de Dios. Mateo 13:11, los misterios del reino. Mateo 13:19, la palabra del reino. Mateo 16:19, mis queridos. Solamente le voy a decir algo con este versículo. Muchas veces no se habla mucho de esto, no sé por qué, en la iglesia. Cuando Pedro estaba allí hablando con Jesús,
Jesús le dijo a él, te voy a dar las llaves. ¿Las qué? Las llaves del reino. Antes de irme hoy, solamente le voy a dar una probadita así, para que ustedes vean por qué Jesús le dijo a Pedro llaves. ¿Para qué ustedes usan las llaves? Para abrir y ¿qué más? Cerrar. Llaves. Cuando ustedes miran toda la Escritura, ustedes van a encontrar que en la Nueva Jerusalén, esa ciudad tiene 12 puertas. ¿Cuántas puertas? Y dice el libro de Apocalipsis que esas puertas jamás se van a volver a cerrar. O sea que estaban abiertas, pero se cerraron y ahora se abrieron otra vez. ¿Cuándo se cerraron esas puertas? Hay 12 llaves del reino. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios les dio a ellos 12 características. Y esas características las tenían para poder comunicarse entre el mundo físico y el mundo espiritual. Cuando ellos desobedecieron a Dios, esas puertas se cerraron entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y ahora Jesús vino y a través de la victoria de Cristo, Él nos da las llaves del reino para vivir un evangelio de victoria. ¡Aleluya! Si ustedes ven que yo a veces me pongo a brincar un chino, no se asusten. Es que yo predico esto con muchos pentecostales y eso se pega. Es bueno, no tiene nada de malo alegrarse en el Señor. Gloria al Señor. Así que esas llaves del reino, es bueno saberlas, porque Jesús vino a dárnoslas. Pero necesitaríamos por lo menos 12 días para predicar esto. Un día por llave. Ahora, ¿ustedes quieren saber las llaves? Venga esta tarde. Ya le estoy comprometiendo, venga esta tarde. Juan 18:36, el reino. Y podemos hablar acerca de muchos versículos. Lo que Jesús habló estuvo basado totalmente en el reino de Dios. Ahora, voy a entrar un poquito a hablar acerca de lo que es el reino, las características, los principios que tienen que ver con el reino de Dios. Y para eso vamos a ir a lo que fue la lectura bíblica. Ya yo terminé la introducción, vamos a comenzar el tema ahora. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice allí la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, versículo 27. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Mis queridos, por segunda vez en toda la Biblia, la primera vez está en el versículo anterior, versículo 26, aparece esta palabra, Señor. Ahora escúcheme bien, porque a mí me enseñaron en la iglesia que a nadie llamara Señor, sino ¿a quién? A Dios. Sin embargo, la primera vez en la Biblia que aparece la palabra Señor no es hacia Dios, es Dios diciéndosela a los seres humanos. Voy a repetir esto. Esto es palabra de Dios. ¿Cuántas personas, no se me moleste Hugo lo que voy a decir ahora, ok? A mí me gusta ir de vez en cuando los domingos a misa. Y les voy a explicar por qué. Allí hay muchos sinceros de Dios, ¿sí o no? Muchísimos sinceros. Y cuando yo voy allí a escuchar, cada vez que se va a hablar algo de la palabra de Dios, para diferenciar lo que dice la persona de lo que dice la palabra, el sacerdote dice, palabra de Dios. ¿Y qué contesta el pueblo? Te alabamos, Señor. Amén. Entonces, esto es palabra de Dios. Amén. Si no, vamos un domingo de esto por allí todos juntos. Vamos a ver. ¿Verdad que el pastor, bueno. Ahora escúchenme, mis queridos. Dice aquí que Dios le dijo a Adán y Eva,
ustedes van a tener el señorío. Escúchenme bien, cuando ustedes comienzan a estudiar, ustedes notan que Dios se involucra con lo que está haciendo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza. Allí está Dios, ¿sí o no? Pero cuando Él empieza a delegar funciones, Él se excluye. Ahí no dice que Dios dijo, vamos a señorear en los peces del mar. Ustedes no lo ven así en su Biblia. Dice, ustedes van a tener el señorío. Esto significa mucho. Dios, al crear la tierra, Dios la creó como un reino. El sistema de gobierno de este planeta, de este dominio, es un reino. Aunque el hombre ha creado diferentes sistemas de gobierno, pero el gobierno de Dios aquí en la tierra es un reino. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó como reyes. ¿O acaso no dice el salmista David que cuando Dios creó al hombre lo coronó? ¿De qué cosa? De gloria y de honra. ¿Ustedes han visto alguna vez a un presidente coronarlos? ¿A los presidentes lo coronan? No. ¿A quiénes coronan? Reyes y reinas aquí. Gloria a Dios. No, pero ustedes como que no se emocionan. Porque hay gente como que viene a la iglesia y dice, y cree que no es mucho. Mi querido, ustedes y yo somos lo más importante para Dios. Ustedes son reyes y reinas delante del Señor. Y aquí dice que Dios nos dio el señorío, la mayordomía, el dominio. ¿Pero dónde? Aquí. Si usted se va a la luna, ya usted perdió señorío. ¿Es dónde? Aquí en la tierra. Ahora escúcheme bien, qué interesante lo que pasó. Quiere decir entonces, yo voy a decir esto de abajo, Hugo, porque lo que voy a decir me ha traído muchos problemas. Lo voy a decir despacito, saboréelo un poco. Escúcheme bien. Dios, aunque es todopoderoso, Él no puede hacer lo que Él quiera en esta tierra. No porque Él no pueda, sino porque Él así lo decidió. Déjeme subirme ahora, esconderme aquí detrás. Escúcheme bien, mis queridos. Dios, aunque es todopoderoso, aquí en esta tierra, Él no puede hacer lo que Él quiera, no porque Él no pueda hacerlo, sino porque Él lo decidió así. Él le dio al hombre el poder más grande que nosotros ni siquiera nos imaginamos tener. Se llama el poder de elección, libre albedrío. Yo pregunto, ¿puede Dios obligarte a hacer algo? Él podría hacerlo, pero Él en su palabra ha declarado que Él no lo va a hacer. Y como Él es Dios y no hombre para mentir, Él es justo y Él es fiel. ¿Estoy siendo claro lo que estoy diciendo? No, déjenme explicarlo otra vez, porque si ustedes no entienden este concepto, no van a entender el resto del reino. Es importante que entendamos los conceptos, hermanos. El único responsable o la única responsable de cómo usted está hoy no es el gobierno, no es porque yo nací así o asá, no es porque, no. Tú eres así hoy como eres, estás como estás por las decisiones que tú has tomado en el pasado. Nadie es culpable de eso. Cuando tú no entiendes eso, tú vas a empezar a echarle la culpa a los demás. Bueno, ¿ustedes me quieren más o me van a odiar? Porque en el Evangelio del Reino, lo primero que tenemos que entender es que Dios ha puesto la responsabilidad
sobre cada uno de nosotros. ¿Sigo? Ajá, ok, no, si yo, bueno, pues escúchenme bien. No sé si aquí hay alguna persona que sea abogado o abogada o que haya estudiado derecho, mi querido. Si se hace un documento legal donde en ese documento solamente se ponen dos personas como los representantes legales que solamente pueden hacer y deshacer ese documento, ¿puede venir una tercera persona y hacer algo con el documento? ¿Verdad que no? Ya ustedes vieron, la ley habló. ¿Ok? Ahora escúchenme bien. Dios le dio al hombre el señorío de este planeta. Increíble. Dios le dio al hombre el señorío de esta tierra. Ellos eran los representantes legales ante el universo de la tierra. ¿Hasta aquí estamos claros? Ahora escuchen, característica de reino. Cuando entendamos el concepto de reino, vamos a saborearlo. Los reinos existen para expandirse, para conquistar territorios. Cuando un reino conquista un territorio, lo primero que hace, ¿saben qué es? El rey pone y coloca a un gobernador en el territorio conquistado. ¿A un qué? Un gobernador. Ahora escuchen esto que es sabroso. Cuando ese gobernador está allí, lo que indica es que ese territorio es autoridad, es territorio del reino. Y el gobernador, la función del gobernador es ahora a los conquistados, a las personas que viven allí, enseñarles cómo se vive en el reino, cómo se come en el reino, cómo se habla en el reino, cómo se vive en el reino. Ese es el trabajo del gobernador. ¿Saben ustedes quién es el gobernador del reino de Dios? ¿Quién es el que nos dice cómo comer? El que nos dice qué hacer, el que nos dice no hagas eso, haz esto. Pero miren qué interesante, hermano, esto sí es sabroso. Dice la palabra de Dios que en el principio el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Cuando Dios creó este reino, ahí estaba el gobernador del reino, el Espíritu Santo. Pero ¿saben ustedes qué pasó? En el headquarter, allá, en el reino de Dios, hubo uno que quiso ser rey. ¿Ustedes saben quién fue, verdad? Quiso sentarse sobre la silla ¿de quién? Del Altísimo. Y hay una característica de los reinos, mis queridos, diferente a cualquier sistema de gobierno. En ningún sistema de gobierno, excepto el reino, se adora al líder. Ustedes, por más fuerte que sea un presidente, el pueblo no lo adora, ¿verdad que no? Porque en ningún sistema de gobierno se adora al líder, excepto en un reino. Hay un capítulo sabroso en las Escrituras donde nos enseña características de reino, y es en la profecía de los 5 reinos de Daniel capítulo 2. Estúdiense ese capítulo completo, hoy no hay tiempo para estudiar eso. Allí nos habla de los 5 reinos que iban a existir en este planeta, y cada característica de esos reinos nos enseña cómo es el reino de Dios. Siendo el último reino, el quinto, la piedra esa que se fue cortada, esa piedra no es la venida de Cristo, esa piedra es el reino de Dios, que se hizo un gran monte y permaneció para siempre. Ahora escuchen bien. Cuando Adán y Eva desobedecieron, allá arriba hubo uno que quiso ser rey, pero en un reino solamente puede haber un solo rey. Escuchen bien, hermanos. Yo a veces preguntaba, ¿pero y por qué si la deidad son 3? ¿Quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 reyes, es un solo rey.
Porque en un reino solamente puede haber un rey. Interesante. Es un Dios, 3 personas, pero un Dios. Tal vez otro día le explico un poquito más de esto sabroso, cómo se entiende a la luz del reino. Ahora escúcheme bien, Luzbel quiso ser rey en el cielo y tuvo que ser expulsado del cielo. Él vino a este territorio y conquistó la soberanía, el señorío que Dios le había dado a Adán y Eva. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos perdieron el señorío que Dios le había dado. ¿Ustedes quieren ver dónde está esto? En el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios: y el diablo le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos. ¿Y qué dijo él? Porque a mí me ha sido ¿qué? Pero ¿y quién se la dio a él? No leímos a quién fue que Dios le entregó la tierra. A Adán y Eva. Y ellos eran los únicos representantes legales. Así que los únicos que le pudieron dar la tierra a Satanás, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Ahora miren qué interesante, hermanos, lo que se llama el libre albedrío, el poder de elección. Ni aun Dios puede pasar por encima a lo que tú decidas. Porque cuando Adán y Eva desobedecieron, en otra palabra, decidieron hacer la voluntad de ellos y no la de Dios, Dios no lo destruyó a ellos. Vino la consecuencia, pero Dios tuvo que respetar esa decisión. La consecuencia vino, pero Dios la respetó, ¿sí o no? Ahora Satanás pasó a ser el representante legal de la tierra. Por eso Dios no podía destruir a Satanás, porque aunque por engaño los hombres le pasaron la soberanía, el señorío, el aspecto legal, ellos eran los únicos que podían hacer esto, porque Dios se lo dio ¿a quiénes? A los seres humanos. Por eso es que cuando ustedes leen en la Biblia, por ejemplo en el libro de Job, que Dios reunió a todos los representantes de mundos, ¿quién vino representando la tierra allí? Lo echó Dios a Satanás, porque Dios reconocía que ahora el príncipe de este mundo, ¿quién era? Satanás. Ay, mis queridos, si yo le hablara de esto, hay gente que dice, yo no entiendo, pero el Dios del Antiguo Testamento como que es tan fuerte, sanguinario, tan violento, y el Dios del Nuevo Testamento como es un Dios de amor, un Dios de paz. No es el mismo, es el mismo Dios. Lo que pasa es que antes de Cristo, este mundo estaba siendo dominado por Satanás. Y al ser dominado, el gobernador, cuando un reino viene otro reino y lo invade y lo conquista, lo primero que hace el rey, ¿saben qué es? Es sacar a su gobernador de allí. Y yo pregunto, Ray, ¿tú estás diciendo que cuando Adán y Eva pecaron, el Espíritu Santo fue retirado de la tierra en función de gobernador? Sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque el mismo Jesús, cuando resucitó, Él dijo, yo tengo que irme. ¿Por qué? ¿Para que venga quién? ¡Aleluya! Mi querido, ¿qué significa que Él tenía que volver otra vez? No. ¿Qué significa esto? La tierra estaba invadida por el reino de las tinieblas. Pero ahora vino, no, esto es una cosa sabrosa. Déjenme explicarle esto sencillo. Tengo que, tenemos un tiempito más, ¿verdad que sí? Ok. Escúchenme esto.
¿Ustedes conocen este versículo? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Pobrecito. Mucha gente cuando enseña este versículo, enseña que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se ha perdido, o sea, los seres humanos. No. Lo que se perdió fue el señorío. No está incorrecto enseñarlo, pero lo que significa este versículo es que Jesús vino a reconquistar de nuevo el territorio que había sido perdido para devolvérselo a los dueños originales. Oh, mis queridos, no, ustedes no lo han visto. Escuchen bien, escuchen bien, escuchen bien. Dios le dio a los hombres el poder legal de la tierra. Ahora yo le preguntaba a Papá Dios, pero tú eres poderoso, tú eres grande, tú hablas y las cosas se hacen. ¿Por qué tú no pudiste resolver el problema del pecado así? ¿Saben por qué? Porque Dios había decidido que en esta tierra quienes tomaban la decisión, ¿quiénes eran? Los seres humanos. ¿Estamos claros? Por eso le dio señorío. ¿Estamos claros? Ahora, hermano, miren qué sabroso es. No, esto es una cosa tremenda. La única forma, te alabo, Señor, la única forma de Dios resolver el problema de la humanidad, el problema del pecado, era Él haciéndose un hombre. Porque solamente otro hombre iba a resolver el problema, porque a los hombres Él le dio la autoridad. Y como Dios, Él no podía hacerlo, pero sí como hombre. Por eso a Jesús se le llamó el segundo Adán. No, ustedes no lo han visto. Yo debo ponerme de este lado. Miren, cuando la Biblia dice que Dios creó a Adán, Dios lo creó como, dice, como una imagen, ¿sí o no? Una imagen. ¿Qué es una imagen? Cuando usted se levanta, que usted se ve allí, ¿qué está allí reflejada? Una imagen. Adán era una imagen de Dios. En otras palabras, todo lo que Adán iba a hacer se iba a reflejar a toda la humanidad. Porque yo le dije a Papá Dios, pero ven acá, no, fue Adán que pecó. Él tomó la decisión, Eva tomó la decisión. Si tú me lo permites ahora, yo tomo otra decisión diferente. Pero dice, no, Adán fue creado como una imagen. Todo lo que Adán hizo se iba a reflejar a todos los seres humanos. Por eso, como él desobedeció, pecó y la muerte entró por él la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. ¿Estamos claros? Ahora vino Cristo. Cristo tenía que venir como otra imagen humana, como Adán, ahora el segundo Adán. Pero miren qué sabroso, Cristo tenía que vivir como hombre, 100% hombre. Y cuando Él resucitó, que venció, mis queridos, aleluya. Escúcheme bien, no importa que usted no crea en la iglesia adventista, que usted no crea en Dios, no importa. Si usted se muere, usted tiene que resucitar. Escúcheme bien lo que voy a decir. Esto no es una cosa de que los adventistas, no. Porque Cristo resucitó. Por ese simple hecho, todos los hombres tienen que resucitar. Pero la Biblia dice, todo a su tiempo. Primero, los de Cristo. Aleluya. Eso es una cosa sabrosa. Bienaventurados los que resuciten, ¿cuándo? En la primera resurrección. Aleluya. Eso es para irnos por otro tema, así que tengo que cortarlo ahí. Ahora, ustedes están viendo lo que hizo la segunda imagen. Dios tenía que hacerlo como hombre. Ahora, miren qué interesante.
¿quiénes son las únicas personas que en un reino tienen derecho a la corona? ¿Quiénes? ¿Pero por qué? Porque ellos tienen sangre real. ¿Saben ustedes que Jesús vino a darnos su sangre real? ¡Aleluya! Cristo vino a darnos su sangre real para que a través de esa sangre real nosotros ahora lleguemos a ser herederos a la corona de la vida. Eso es tremendo, mi querido. El reino de Dios es algo maravilloso. Ahora, voy casi para ir terminando. Les voy a leer una cita que está en Patriarcas y Profetas, para la página 34. Dice: mientras permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. Recibieron dominio ilimitado sobre toda criatura viviente. Voy a dejar esto para la tarde, porque si me entro aquí no nos vamos a salir de allí, hermanos. Para que un reino sea un reino, tiene que tener 10 características. Ningún reino puede ser un reino si no tiene estas 10 características. Y voy solamente a decirle 5 de ellas ahora y la demás en la tarde. ¿Está bien? 5 características. La primera es: un reino necesita un rey y señor. El rey es el todo del reino. Representa la gloria, la naturaleza del reino, la autoridad fluye a través de la palabra del rey y es suprema. Como dice el libro de 1 Timoteo 6:15, Él es rey de reyes, señor de señores. Ahora miren qué interesante, cuando yo estaba más joven en la iglesia, a mí me enseñaban que estos títulos de Dios, rey de reyes, como que Dios era el rey, pero de esos reyes como de la época de los feudales, donde habían reyes, rey de España, de Inglaterra. No, mis queridos, ¿quiénes son los reyes? Dios es rey de reyes, señor de señores. Alabado sea su nombre. Y yo pregunto, ¿ya tenemos a un rey, sí o no? O sea que el reino ya está. Porque el problema es que cuando nos hablan del reino, la mayoría de cristianos piensa en el futuro. Ya el reino de Dios existe, mis queridos. Ya el reino de Dios está. Para que un reino sea un reino necesita un territorio. ¿Y qué es un territorio en un reino? Es el dominio sobre el cual el rey ejerce toda su autoridad. El territorio, sus recursos, las personas que viven allí, son propiedad ¿de quién? Del rey. El rey por derecho es dueño y señor de todo lo que está bajo su reino. Esto es lo que significa la palabra señor, propiedad por derecho. Por eso dice el libro de Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. ¿Y quién es más? Ahora escúcheme, aquellas personas, yo no sé si aquí Hugo en Venezuela dicen alguna persona, no, yo hago lo que yo quiera. ¿Te han escuchado eso? Pues mire, déjeme decirle, en una parte usted tiene razón, pero en otra no. Porque usted está viviendo en territorio real. ¿Sabía eso? Porque ya Cristo venció y retomó esto para el reino. No, ustedes no lo han visto. El territorio es donde el rey ejerce su influencia y su poder. Déjeme decirle una característica de los reinos que no está en ningún sistema de gobierno, que es la ciudadanía, el concepto de ciudadanía. En un sistema de gobierno, la ciudadanía es un derecho. O sea, cualquier persona puede venir de un país y solicitar ciudadanía, por ejemplo, venezolana. Y si siguen los mecanismos establecidos, ¿sí o no?, le dan la ciudadanía. Yo pregunto, ¿le pueden negar la ciudadanía si es feo? No. Si es chiquito, alto, gordito. ¿Verdad que no?
Pero en un reino, ¿sabían ustedes que en un reino sí? En un reino la ciudadanía no es un derecho, es un privilegio que solamente el rey da. Todavía quedan en este mundo algunos sistemas de gobierno, por ejemplo en Inglaterra. Si alguno de ustedes quiere ser ciudadano inglés, usted puede solicitarlo, pero el rey, si el rey dice, ¿y quién es el rey regalado? Deme, tráigame una foto de él. ¿Cómo él se ha portado? ¿Qué él hace? Si el rey quiere, me niega la ciudadanía, porque es un privilegio. Ahora, ¿saben por qué? Yo les voy a decir ahora cuando entremos en la cuarta parte de lo que es un reino. Pero el territorio es algo esencial. Por eso ustedes ven que todavía allá en Israel hay tanto pleito entre israelitas y palestinos, porque los palestinos son un reino, pero no tienen tierra, no tienen territorio, y por eso no pueden ser un reino, porque para ser un reino tienen que tener territorio. ¿Estamos claros? Otra característica es, antes de entrar a la tercera, le voy a dar una pizquita de lo que yo hablé con el anciano de circuito. Una de las cosas que a veces a los adventistas se le hace más difícil es demostrar la deidad de Cristo, si no es a través de varios versículos bíblicos, a través de un aspecto teológico. Hay 12 maneras de demostrar la deidad de Cristo en la Biblia, 12 formas diferentes. La más sencilla, la más fácil, es la que está en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Y usted comprendiendo el concepto de reino. En un reino, en el territorio donde el rey está, no puede haber otro rey. Ya eso estamos claros, ¿verdad que sí? Pero otra cosa es que nadie tiene poder en ese territorio, solamente el rey. Ahora mire qué interesante, dice que los discípulos estaban reunidos allí en Galilea y Jesús les dijo, toda potestad, versículo 18, todo poder me es dado, ¿dónde? Ahora escúcheme, si él hubiera dicho en la tierra, él se ganó la potestad, el señorío, como segundo Adán. Pero él dijo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo, es el territorio del rey. Ahí nadie puede tener potestad, excepto el rey, excepto Jehová, excepto Dios. Y Jesús dijo, todo poder me es dado, ¿dónde? Si Jesús no es Jehová, ¿la Biblia se está contradiciendo o él está diciendo una blasfemia? Porque solamente en el cielo Dios puede tener potestad. Usted no se emociona. Mi querido, Jesús está hablando allí como hombre y él está diciendo, no se olvide, aunque yo estoy como hombre, yo sigo siendo el rey. Eso es sabroso, tremendo. La tercera es, un reino tiene que tener rey, ya vimos, territorio, ¿sí o no? Constitución. ¿Qué es la constitución en un reino? Es el pacto que el rey hace ¿con quiénes? Con sus ciudadanos. Y en ella expresa el deseo del rey hacia ellos y hacia el reino. La constitución es la documentación de las palabras del rey. Como dice 2 Timoteo 3:15, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir. ¿Dónde está la constitución del reino que tenemos nosotros? La palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermano? Ahora recuérdense la pregunta que yo le hice al principio. ¿Ustedes todavía quieren ser ciudadanos del reino? Hay que estudiarse bien la Constitución. Eso no está ahí de lujo. Esa es la Constitución me habla de mis deberes y mis derechos. Cuarto, aquí viene lo de nosotros.
¿Qué significa ser ciudadano de un reino? Porque un reino puede tener rey, territorio y constitución, pero si no tiene ciudadano no es reino. ¿Quiénes son los ciudadanos de un reino? Escúcheme bien, los ciudadanos de un reino son las personas que viven bajo las reglas del rey. ¿Bajo las reglas de quién? ¿Y dónde están escritas las reglas del rey? En la Constitución. La ciudadanía en un reino no es un derecho, es un privilegio y el resultado de la opción real. Una vez tú te haces ciudadano de un reino, todos los derechos de la ciudadanía se convierten en un placer para el ciudadano y el rey está en la obligación de proteger y cuidar a los ciudadanos. Mi querido, hay personas que vienen a la iglesia y quieren ser ciudadanos del reino, pero ellos quieren hacer lo que ellos quieran. Ellos vienen a la iglesia y dicen, no, pero a mí no me gusta eso. Pero es que aquí no es lo que a ti te guste. Aquí no es lo que a mí me guste. Aquí es lo que el rey haya dicho ya. Esto no es como una democracia, de que no, que a mí esto es... No, mi querido, las palabras del rey ya están escritas. Aquí es para hacer la voluntad del rey. Y perdonen que se lo diga así, si usted quiere ser ciudadano y usted quiere hacer lo que a usted le da la gana, usted está en el lugar equivocado. Se lo digo de todo corazón, porque ya es tiempo que entendamos que debemos vivir como ciudadanos del reino. ¿Estamos claros? Termino con esto por ahora. Todo reino tiene una ley. El reino tiene el rey, tiene el territorio, la constitución, los ciudadanos, pero un reino no es reino sin ¿qué? Sin ley. ¿Y qué es la ley en un reino? La ley la constituyen los estándares, los principios establecidos por el rey, por la cual su reino funciona y es administrado. Las leyes en un reino, escúcheme bien, hermanos, son obedecidas por todos, incluyendo a los extranjeros que viven en el reino. Las leyes no pueden ser cambiadas por los ciudadanos, ni tampoco están sujetas a recomendaciones o a debates. Yo no tuve el privilegio de estudiar en una universidad adventista. Mi carrera de estudio y de práctica es ingeniería en computación. A mí las computadoras son lo que me encanta. Aparte del evangelio del reino también. Yo estudié en una universidad católica, jesuita, por 8 años. Muchos de mis profesores fueron sacerdotes. Yo mantengo conversación con uno de ellos que me hice muy amigo. Él ahora mismo está en Roma, en el Vaticano, pero en ese tiempo le estaba dando clase en la universidad. Y él y yo hablamos de todo. Él me decía, Ray, tú serías un tremendo sacerdote. Yo decía, profe, mire, usted sería un tremendo pastor. Tremendo pastor. Y hablamos de todo. Pero cuando llegamos a la ley, ahí nos trancábamos. Porque él no me aceptaba lo que yo decía y yo no le aceptaba lo que él me decía. Ahora yo tenía que callarme porque los católicos enseñan que en el principio Dios sí estableció el 7º día como día del Señor, el sábado, pero que la Santa Iglesia cambió la solemnidad de ese día del sábado al domingo, cuando Cristo resucitó. Como la iglesia hizo ese cambio, los feligreses tienen que respetar esto. Y pues no hablábamos más, ok, la iglesia lo cambió. Entonces escuchen esto, cuando yo no entendía el concepto de reino en ese tiempo. Cuando yo entendí esto, yo lo llamé, profe, ¿cómo está usted? Oh, estamos bien, mijo. ¿Usted sabe lo que es un reino? Bueno, un reino, ¿cómo así, mijo? El reino de Dios.
Para allá vamos todos, mijo. No, profe, entiéndame, el concepto de reino, un sistema de gobierno. Ajá, te escucho, mijo, ¿qué más? ¿Usted sabía que en un sistema de gobierno de reino, el único que escribe la ley es el rey? Sí, no, más o menos, sí, solamente el rey. Y que nadie puede cambiarla, ni siquiera él mismo, una vez él la escribe. Ni siquiera el rey puede cambiarla. Es cierto, mijo, es cierto. ¿Y cómo si Dios tiene un reino y Él es el rey? Y en toda la Biblia, aunque más de 40 autores la escribieron, en la Biblia solamente hay una sola cosa que la escribió el rey, y fue los 10 mandamientos. Dios no permitió que nadie escribiera eso, porque en un reino el rey escribe la ley. Mi querido, escúcheme bien. Yo le dije, ¿y por qué usted me enseñó a mí que una institución del reino como la iglesia cambió una ley del reino, cuando ni el rey la puede cambiar? Hello. Profe, ¿usted está ahí todavía? Eso está interesante, mijo. Ahora escúchenme bien, mis queridos. Yo no guardo el sábado porque soy adventista, no. Y se los digo esto a mis hermanos evangélicos, católicos. El sábado no es algo de la iglesia adventista, el sábado es algo del Señor. Y si usted entiende, escúcheme bien, si usted entiende esto, usted va a ser ciudadano del reino de los cielos. Yo no entendía por qué, aun cuando usted va a leer el mandamiento del sábado, dice tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado. Y decía, pero ¿y por qué si el adventista soy yo? Porque cuando usted está en un territorio real, aunque usted no sea ciudadano de ese reino, si usted está allí visitando, usted tiene que acatarse a las leyes del reino. Sabroso. Escúcheme bien, mis queridos. Yo quisiera terminar con un llamado. Y este llamado, no importa dónde tú, si eres adventista, si eres una visita que vino hoy, si eres alguien que está buscando la verdad, Dios quiere transformar nuestro corazón y nuestra vida en ciudadanos del reino. Pero yo no quiero que tú hagas esto por emoción. Yo quiero que tú lo sientas de corazón. Si tú sientes que Dios y el Espíritu Santo te está llamando a ser verdadero ciudadano del reino, yo quiero verte en pie en esta hora. Si tú lo sientes así, yo quiero verte en pie. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Mis queridos, el Rey viene pronto. Seamos heraldos para preparar la venida de nuestro Rey. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en el cielo, una vez más elevamos nuestra voz a ti para darte las gracias y decirte, oh Señor, que tu Espíritu nos acompañe. Permite que el gobernador pueda encontrar territorio en nuestras vidas, que podamos ser proclamado territorio real, Señor, y que aquellas personas que se han puesto en pie en esta hora, tú puedas, oh Señor, otorgarle la ciudadanía celestial. Bendícelos, protégelos, cúbrelo con el manto de justicia. Que la armada celestial esté con nosotros desde ahora y para siempre. Y oh Padre, ayúdanos a entendernos y amarnos. No solamente aquellos que tienen la misma fe nuestra, que podamos ver a otro como Cristo nos mira. Que los chismes, las cosas malas de nuestro hermano, podamos sacarla a un lado y podamos unirnos más en el amor de Cristo. Gracias por tu palabra y gracias por acompañarnos. Por Jesús te lo pedimos.